la grabación del mismo. Bien, entonces vamos a comenzar el día de hoy con las grabaciones de las sesiones de la materia de estadística ambiental. Y básicamente estamos comenzando hoy día lo que son las técnicas de la estadística descriptiva. Y primeramente hemos indicado que vamos a trabajar con variables cualitativas, sean estas nominales u ordinales, y vamos a ver en ahí cómo podemos nosotros generar, aplicar el método tabular, sacar la tabla de frecuencias, pero también sacar algunos gráficos. Entonces acá, para eso vamos a analizar una base de datos. Entonces acá no nos olvidemos, nuestro objetivo es aplicar métodos tabulares y métodos gráficos a una variable cualitativa para generar información. Entonces, lo que vamos a hacer es el procesamiento para que generemos esta información y posteriormente podamos, una vez que procesemos, interpretar, porque la interpretación es también sumamente importante. Entonces, nos vamos acá, vamos a compartir la pantalla. Bien, no sé si se puede ver ahí la base de datos. ¿Se puede ver la Se base de ve, datos? se ve, Doctor, se ve. Bien, entonces acá nosotros vamos a concentrar en lo que es especie. Ustedes saben que especie es una variable cualitativa y eso también ya dijimos en la anterior clase. Todas las especies de esta base de datos están en el mismo nivel, ¿no? No podemos decir que Vivosi está en un nivel más alto y luego vienen las otras especies. No, en el caso de la especie, todas tienen el mismo nivel. Por lo tanto, son variables cualitativas nominales. Eso también no nos tenemos que olvidar. Y están expresados en una escala de medición nominal, ¿no? Entonces, nosotros, lo primero que tenemos que hacer acá en Excel, tenemos varias herramientas, pero fundamentalmente también de la misma manera que en Infostat tenemos un menú datos ahí, que nos permite organizar los datos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, acá el filtro. El filtro es importantísimo en Excel, ¿no? Este activa el filtrado de las celdas seleccionadas. Entonces, vamos a filtrar. Como yo estoy queriendo aplicar métodos a especie, entonces voy a irme a especie. Y ustedes pueden ver acá que nosotros tenemos estas especies, ¿no? Tenemos las especies Vivosi, Coquino, Momoki, Ocho, etc. Muy bien. Entonces tenemos un listado de especies, ¿no? ¿Cuántas especies son? Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 especies. 11 especies. Pero además de eso, tengo acá también podemos ver, tengo 2106 árboles, ¿no? Entonces tengo 2106 árboles, tengo 11 especies. Ahora lo que tengo que ver es de los 2106 árboles, ¿cómo se distribuyen las especies? ¿Cuántos serán de Vivosi? ¿Cuántos serán de coquino, de momoki, de todas las especies que nosotros tenemos ahí en ese conjunto de ocorosillo, que son especies del Bajo Paraguay? Entonces acá vamos a tener un conjunto de especies. Entonces, para eso tenemos una idea a que yo puedo ir y colocar qué especies son, puedo saber el código que se han dado, son del 1 al 11, a cada especie se le ha dado un código. Podemos ver la condición del árbol, si el árbol va a ser aprovechable o remanente. Podemos ver acá el filtrado del diámetro, eso significa que empieza en 50 y termina en 168. La altura de fuste empieza en 4 y culmina en 21. Bueno, y ahí tenemos el volumen que empieza en 0,58 y culmina en 14,52. Es una revisión rápida, ¿no? Entonces, ahora vamos a desactivar el filtro, va a desaparecer el filtrado, ¿no? Bien, ahora ustedes pueden ver acá que tenemos, ¿no? Aquí tenemos insertar, el menú insertar. Y en el menú insertar, nosotros tenemos en esta primera parte 3 elementos importantes. Uno es el pivot tabla, las tablas dinámicas recomendadas y tenemos la tabla simplemente. Entonces, a ver, ¿qué nos hace cada una de ellas? La primera pivot tabla, va a permitir, ¿no? Permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica, ¿no? Dice, puede hacer doble clic en un valor
para ver los valores detallados que conforman el total resumido. Bueno, es lo que vamos a ver después. Bueno, este otro dice, tablas dinámicas recomendadas. ¿Desea que le recomendemos tablas dinámicas que resuman sus datos complejos? Entonces haga clic en este botón para obtener un conjunto personalizado de las tablas dinámicas que creemos que se adaptará mejor a sus datos, ¿no? Y finalmente tenemos la otra, crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados, ¿no? Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. Bien, entonces acá tenemos esa herramienta, es importantísima, ¿no? Hemos dicho que nosotros queremos saber la frecuencia absoluta de la variable cualitativa especie. Entonces nos vamos acá y le damos, hacemos un clic en el pivote, ¿no? Lo que nos está indicando es que ha seleccionado los datos desde la celda 1, que es esta, hasta la celda F2107. Entonces, fíjense, están todos los datos, han sido seleccionados. Están incluidos los 2106 árboles. Entonces, aceptamos eso. Y ahora vamos a tener acá la tabla vacía, porque todavía no hemos hecho las especificaciones. Tenemos acá los campos de la tabla dinámica y entonces empezamos a decir lo siguiente. Voy a trabajar con especie. Entonces voy a seleccionar especie acá. O lo voy a arrastrar a la fila. Lo puedo arrastrar, fíjense acá. Arrastrar especie en la fila y lo suelto y aparece ya aquí la fila. Aparecen ordenados alfabéticamente. Aquí tengo Bibosi, Coquino, Momoki, Ocho, Ocorosillo, Paquio, hasta Yesquero Negro. Bien, tengo las 11 especies. Tengo 2106 árboles. Y por lo tanto, ahora quiero saber, ¿no? ¿Cuántos árboles hay de cada una de las especies? Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, código de especie, lo voy a colocar en valores, acá en valores. Bien. Aquí está en valores. Pero esto es una suma. Yo no quiero una suma, quiero contar cuántos árboles hay de Bibosi y cuántos árboles de Coquino. Por lo tanto, acá damos configuración de campo de valor y damos recuento, contar, cuenta, dice. Entonces, tenemos ahí el conteo. Entonces, fíjense ahora, tengo el total 2106 árboles. Y tengo, mi tabla dinámica me está indicando que tengo 78 árboles de Bibosi, 26 árboles de Coquino, 50 árboles de Momoki, 403 árboles de Ocho, etc., lo cual representa la frecuencia absoluta. Entonces ahí tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces yo voy a colocar acá, ahora, ¿no? Hay varias maneras de hacer esto, ¿no? Pero una de las más recomendadas es que nosotros, fíjense acá, yo tengo, cuando hago un clic acá, desaparece, no hay nada, pero cuando hago un clic en la tabla, aparecen los campos de la tabla dinámica, ¿no? Pero también va a aparecer una ventana acá, una ventana que es analizar la tabla dinámica. Entonces, acá nos está dando analizar la tabla dinámica, ¿no? Y entonces vamos a podemos analizar la tabla dinámica, ¿no? Fíjense, acá tengo la tabla dinámica, y puedo tener acá los diseños de tabla, ¿no? Entonces puedo tener ahí diferentes diseños de tabla, ¿no? Pero también tengo acá nuevamente analizar la tabla dinámica, una herramienta sumamente importante que es el gráfico dinámico. Entonces voy a crear ahora el gráfico dinámico, ¿no? Entonces voy a ir al gráfico dinámico, ¿no? Y ahora el gráfico dinámico, bueno, aquí tengo un gráfico recomendado y entonces voy a aceptar, ¿no? Entonces ahora acá tengo entonces el gráfico dinámico, ¿no? Entonces tengo aquí las especies, ¿no? Bibosi, Coquino, todas las especies. Y tengo acá unas herramientas. Por ejemplo, acá tengo para aumentar, para ingresar los elementos de gráfico. Por ejemplo, aquí está activado lo que son ejes, título del gráfico. No, título del gráfico no nos interesa, lo podemos deshabilitar. Ahora tenemos, sí, lo que nos interesa son los títulos del eje. Entonces acá vamos a poner nosotros los títulos. Estos serían
Estos serían especies, ¿no? Especies. Entonces, acá vamos a colocar nombres, ¿no? En realidad no son especies, son nombres comunes de especies. Son los nombres comunes de especie, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, esto que tenemos acá es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Bien, ya tenemos entonces la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces ahí tenemos, entonces, y tampoco no necesitamos la leyenda. Esto también lo podemos eliminar, no necesitamos la leyenda. Bien, entonces ya tenemos ahí un gráfico, ¿no? Tenemos un gráfico. Ahora, ¿qué más podemos adicionar acá? Podríamos adicionar, por ejemplo, las etiquetas de los datos. Ahí fíjense las etiquetas, ¿no? Podríamos cambiar el color, si es que queremos, podemos cambiar el color. Aquí tenemos los rellenos, el contorno, lo mismo. Podemos cambiar acá, ¿no? Podemos cambiar los colores, podemos hacer que cada barra tenga un color diferente, ¿no? Entonces hay una serie de procedimientos. Si estamos indicando que yo quiero calcular la frecuencia absoluta de esta variable cualitativa que es especie, entonces me voy acá y le voy a, fíjense lo que vamos a hacer. Acá tenemos gráfico, ¿no? Y aquí, fíjense, yo tengo lista de campos. ¿Qué es lo que va a aparecer si yo deshabilito lista de campos? ¿No? Desaparecen los campos del gráfico dinámico. Si yo desactivo los botones de campo, entonces voy a tener aquí, van a desaparecer los botones de campo y lo que voy a hacer ahora es copiar eso. Y lo puedo copiar en una hoja de Word, ¿no? Y aquí ya tengo entonces la representación gráfica. Esa es mi representación gráfica, ¿no? Entonces ahí tengo, voy a colocar acá, vamos a colocar, tengo mi representación gráfica de la variable especie. Entonces, ¿qué decimos acá? Tenemos, fíjense, 831 árboles de los 2106, 831 corresponde a yesquero blanco, lo cual representa la mayor frecuencia absoluta, ¿no? ¿Cuál le seguirá? Le sigue 8, ¿no? Le seguido, podemos decir, de la especie 8, con 403 árboles de los 2106 que corresponden a esa especie, ¿no? Entonces, ahora, esa sería una interpretación de las frecuencias absolutas más altas, pero también tenemos que hacer un análisis de las frecuencias absolutas más bajas. Entonces, acá decimos que las menores frecuencias absolutas corresponden a la especie verdolago, con solamente 20 árboles de las 2106 que son parte de la especie verdolago, ¿no? Entonces, hemos hecho hemos aplicado un método gráfico que es tener esta distribución de frecuencias, ¿no? Que es el histograma de una variable cualitativa, cualitativa nominal, como es el nombre común de especie, ¿no? Entonces, esta distribución de los 2106 árboles en cada una de las especies es la frecuencia absoluta, ¿no? Ahora, ¿qué otras más ventajas tenemos acá? Tenemos también las ventajas de que acá vamos a poder nuevamente ir a Infostat, ¿no? Bien. Se puede ver nuevamente Excel, ¿no? Hola. Sí, doctor, se ve. Bien, entonces, fíjense, hemos hecho esto en Excel, ¿no? Y acá hemos indicado, fíjense, hemos sacado este gráfico. ¿Cuál es la ventaja de esta tabla dinámica? La ventaja fundamental es la siguiente. Fíjense, yo voy a nuevamente habilitar los botones de campo, ¿no? He habilitado los botones de campo. Yo tengo 11 especies, ¿no? Y entonces acá, ahora, nosotros acá tengo un botón de campo de especie. Entonces, fíjense acá, yo tengo todas las especies. Vamos a suponer que alguien quiere solamente ver cómo se distribuye un número determinado de especies, no todas las especies. Por ejemplo, yo voy a deseleccionar todas, ¿no? Y voy a decir, no, solamente quiero ver, a ver,
¿Cuál será su distribución? Su distribución de los árboles por especie de cerebó, de tajibo, de yesquero blanco y yesquero negro. Solamente quiero de esas especies, entonces voy a aceptar. Entonces, fíjense lo que va a aparecer. Rápidamente se va a generar otro gráfico, solamente de esas especies que he seleccionado. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a deshabilitar nuevamente botones de campo, voy a copiar y ahora también puedo tener nuevamente. Ahora fíjense qué es lo que ha pasado con el que tenía en Word. Automáticamente también ha cambiado mi gráfico en Word, ¿no? Por eso es que es dinámico, está sincronizado. Mi gráfico que he copiado en Word está sincronizado a lo que yo haga en Excel. Ahora fíjense acá solamente están las 4 especies. Ahora voy a volver nuevamente a los botones de campo y ahora voy a decir nuevamente quiero que estén todos las 11. Nuevamente estoy colocando y ahora nuevamente nos vamos a Word y nuevamente vuelve el gráfico de la distribución, pero de todas las especies, Entonces, eso es el gráfico dinámico que nosotros podemos hacer, o podemos tener esto también, no solamente en Word, lo podemos tener en PowerPoint, ¿no? Y también se va a sincronizar. Lo que cambiemos en Excel también se va a cambiar en el documento, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Aquí tenemos, podemos seguir haciendo. Y acá tenemos la tabla que nosotros tenemos ahí. Tenemos aquí la tablita, ¿no? Fíjense, nos está diciendo toda la distribución que hay. Entonces, nosotros podemos cambiar esos datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar esto de acá. Puedo colocar acá en datos. Bien, acá. Bien. Y ahora nosotros podríamos, fíjense lo que voy a hacer. Estos valores hemos encontrado, estos son sus frecuencias absolutas, ¿no? Entonces también esto acá estamos con, para que todo quede bien, vamos a quedar con Times New Roman. Nuevamente colocamos acá. Bien, está esto en 10. Bien, entonces acá tenemos que cambiar esto por... A ver, ¿dónde está Times New Roman? Entonces estamos cambiando acá. Aquí está. Bien. Bien, entonces fíjense, yo he cambiado. ¿Esto qué sería para nosotros? Esto va a ser, bueno, y podemos seguirlo llamando especie, pero no es la especie en realidad, es el nombre común de especie, ¿no? Y esto que hemos dicho que se llama frecuencia absoluta, ¿no? Podemos denominar frecuencia absoluta. Aquí. Frecuencia absoluta. Bien, entonces fíjense, yo ya tengo la frecuencia absoluta, ¿no? ¿De dónde lo he copiado? De mi tabla dinámica, Bien, ahora, ¿cuál será la otra manera en la cual nosotros podemos calcular esta frecuencia absoluta? Sin ir a la tabla dinámica, podemos hacerle de nuevo, nuevamente, frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, yo voy a aplicar acá una función. La función se denomina contar.sí, contar.sí. Entonces aquí tenemos contar.sí. Tiene 2 elementos, el rango, que va a ser todos los nombres de las especies, y el criterio. Entonces acá nos vamos al rango. Ahí va a estar desde la primera, y vamos a ir colocando hasta, fíjense, está en la primera, no estamos contando desde la primera, ¿no? Entonces vamos a ir acá hasta la última. Y entonces, vamos a ver nuevamente acá. Vamos a ir acá nuevamente desde acá. Tenemos que ir contando hasta la última, que serían los 2106 árboles, ¿no? Entonces, aquí tenemos, todo ese es el rango, ¿no? Entonces, ahí está el rango. Entonces, todos esos son el rango. Bien, entonces ya tenemos el rango definido, ¿no? Tenemos el rango definido ahí. Y ahora aquí dice, fíjense el rango, luego dice punto y coma, entonces ahora colocamos punto y coma. Bien, ahora dice, ¿cuál es el criterio? El primer criterio va a ser, quiero que me lo busquen de los 2106 árboles, ¿cuántos hay con la especie Vivosi? Entonces, vamos a cerrar esto ahí. Pero fíjense ahí en esta función contar puntos y
va a ir buscando del total de ese rango de los 2.106 árboles, va a ir viendo cuántos vivos y hay, cuántos coquino, pero el rango se va a mantener constante, el rango no va a cambiar, el rango tiene que ir desde el primero hasta el 2106. Por lo tanto, estas celdas las podemos congelar. Y el congelamiento de las celdas se realiza con FN F4, ¿no? Para A2 y también con FN F4 para celda que va a completarse. Entonces ahora tenemos y le damos Enter. Ahora fíjense, me ha calculado también la frecuencia absoluta. Tengo 78 de los 2.106 árboles que pertenecen a la especie Vivosia. Y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Simplemente le damos un doble clic y tenemos la misma frecuencia absoluta. Entonces tengo aquí la frecuencia absoluta calculado pegado de lo que es la tabla dinámica, pero también tenemos a través de una fórmula, utilizando una fórmula que es contar puntos i. Luego podemos hacer la sumatoria. Nosotros sabemos que tenemos 2.106 árboles, por lo tanto, acá en las fórmulas, en la autosuma, tienen que ser los 2.106, no pueden ser ni un árbol más, ni un árbol menos. Entonces ahí tenemos el total, ¿no? Luego tenemos la frecuencia relativa, FRL, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa simplemente va a ser dividir cada uno de estos datos con el total, que son los 2.106. Todos, cada uno de estos valores vamos a dividir con 2.106 que está en la celda J14. Por lo tanto, esta celda J14 la tenemos que también congelar. El congelamiento se realiza nuevamente con NFF4. Bien, ahí tenemos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente rellenar. Ahí tenemos. Y podemos decir, por ejemplo, acá que sea con 3 o 4 decimales, formato de celda, número, ¿con cuántos decimales? 4 decimales. Bien, y ahora ya tenemos entonces la frecuencia relativa, ¿no? Esta sería la frecuencia relativa. La sumatoria de esta frecuencia relativa tiene que ser 0. Mejor dicho, 1. Ahora tenemos la sumatoria, nos da 1 exactamente. Entonces, eso significa que hemos hecho los cálculos correctamente. Entonces, esta va a ser lo que estamos colocando ahí en el recuadro, es la tabla de frecuencias de la variable especie o nombre común de especie, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, cada una de estas es una categoría, esta es una categoría, otra categoría, y entonces aquí podemos hacer una interpretación, ¿no? Entonces también, si queremos, podemos hacer un gráfico que no sea un gráfico dinámico. Entonces voy a agarrar esto, voy a seleccionar, nos vamos a insertar, y nos vamos acá al gráfico. Voy a insertar ese gráfico, ¿no? Entonces, estoy insertando el gráfico, me voy a ir acá, estoy insertando el gráfico, y ahora voy a indicar acá qué es lo que yo quiero que esté en los datos. Voy a seleccionar. Bien, aquí, por ejemplo, está bien lo que hemos realizado, ¿no? En el eje X están los valores, los nombres de cada una de las especies, y en el eje Y, yo voy a colocar simplemente la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, simplemente, la frecuencia absoluta, vamos a quitar, y entonces le damos a aceptar, ¿no? Y entonces ahora nosotros tenemos ya aquí, ¿no? No necesitamos la leyenda, ¿no? No necesitamos la leyenda, no necesitamos un título, ¿no? Estamos llegando a lo mismo que el anterior, que lo único que necesitamos incorporar los títulos, ¿no? Que en este caso hemos dicho que es nombre común de especies, eso también colocamos en el anterior gráfico, nombre común de especie, ¿no? Y en este otro vamos a tener frecuencia absoluta. Acá vamos a tener frecuencia absoluta. Bien, entonces tenemos la frecuencia absoluta. Bien, ¿y qué más necesitamos? Necesitamos adicionar las etiquetas. Bien, las etiquetas ya están. Y entonces ahora, ¿no? Ahora también puedo agarrar este gráfico, lo puedo copiar y lo puedo pegar en mi documento. Entonces ahí tengo también mi gráfico, pero este no está sincronizado. Este sí está sincronizado con una tabla dinámica, este no. Este si lo cambio, no va a cambiar también acá, como hemos realizado en el caso de la tabla dinámica. Bien, entonces, eso serían ahí el procedimiento. Entonces podemos ver
cuáles son las especies que tienen más frecuencias absolutas, cuáles son las especies que tienen menores frecuencias absolutas, que en realidad eso también se conoce con el nombre de abundancia de especies. Entonces, la abundancia de especies es simplemente la expresión de las frecuencias absolutas. Bien, entonces vamos a dejar de compartir, ¿no? Vamos a detener la grabación para que se guarde.